A pesar de que he publicado varios vídeos en el canal de YouTube explicándolo, muchas historias en mi Instagram del tipo al vídeo que estáis viendo, este concretamente es del miércoles pasado, muchos de vosotros me seguís dejando comentarios del tipo: oye, ¿cómo haces esos vídeos tan espectaculares? Es que realmente no lo entiendo. Pues una vez más, os voy a explicar en este vídeo con qué lo hago. Spoiler, utilizo solamente mi teléfono móvil y una pequeña camarita, y cómo lo hago, para que veáis que es súper sencillo. Así que nada, después de la intro, comenzamos. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, os prometo que no os miento cuando os digo que cuando voy a hacer una escapada al aire libre, en familia, lo que sea, y tengo que coger una única cámara de entre todas las que tengo, incluida GoPro, siempre acabo cogiendo una Insta360. Y desde hace ya unas cuantas semanas, concretamente de la Insta360 X3. Pero no os voy a abrumar con un montón de datos técnicos sobre esta cámara que podéis ver en su web. Os voy a dar un breve repaso sobre cómo es la cámara, para los que no la conozcáis, y después voy a entrar a enseñaros cómo la utilizo yo y cómo la podéis utilizar vosotros de una forma súper sencilla. Pero antes de nada, comentaros que si queréis aprovechar, tienen toda la gama de Insta360 y accesorios con buena rebaja de precios por unos días, así que os dejaré el link por aquí abajo por si queréis echarle un vistazo. Yo he aprovechado para comprar algunos accesorios que por desgracia todavía no me han llegado y no os los puedo enseñar. Bueno, básicamente esta X3 ahora cuenta con un sensor más grande de media pulgada y más luminoso que el del modelo anterior, es capaz de grabar vídeo en HDR activo hasta en 5,7K y puede grabar timelapse hasta en 8K, además de hacer fotos de hasta 72 megapíxeles con una pantalla táctil gigante de 2,29 pulgadas y cristal templado resistente a golpes y arañazos, que si ya venís de una versión anterior vais a recibir con los brazos abiertos. Además, esta X3 dispone de más botones físicos para trabajar de forma más fluida con la cámara y con una vibración en forma de respuesta áptica muy acertada bajo mi punto de vista, la verdad. El cuerpo de la cámara es muy robusto, han mejorado la fabricación en cada una de las generaciones. Llevo usando Insta360 desde la One X y por supuesto esta X3 es sumergible en el agua hasta 10 metros sin carcasa, y si la queréis sumergir más metros entonces necesitaréis la carcasa como en todas. ¿Y por qué os decía que siempre me suelo llevar esta camarita y no otra, además de mi teléfono móvil, por supuesto? Bueno, pues porque esta nueva X3 me permite grabar como con una GoPro, es decir, vídeo clásico con una sola lente hasta en calidad 4K, con una estabilización asombrosa y un angular max view ultra ancho, es decir, en esto no he hecho falta mi GoPro en casi ninguna situación, porque además este tipo de vídeo no necesitamos pasarlo por la aplicación móvil, por el ordenador ni nada por el estilo. La cámara nos va a generar un archivo ya aprovechable, ya completamente estabilizado directamente desde la cámara y que podremos directamente publicar, editar, hacer lo que queramos sin tener que pasar por la aplicación de Insta360. En la X3 también han metido un nuevo modo para videoblog que usando las dos lentes nos encuadra el cuerpo completo y queda francamente bien. Aunque eso sí, para este modo concretamente, si vamos hablando a cámara, yo recomendaría conectarle un micrófono inalámbrico, por ejemplo como este que tengo al cuello, porque la cámara la tenemos que dejar bastante lejos de nuestro cuerpo para que nos encuadre perfectamente, y los micros son buenos pero no hacen magia. Y una de las cosas que me flipa de Insta360 y que no podemos hacer por ejemplo con una GoPro convencional es que hace desaparecer el palo selfie, por lo que podremos ir caminando, corriendo, conduciendo un vehículo, lo que sea, y quedan planos que parece que un dron o una persona nos está grabando. Por otro lado, el uso de la cámara es francamente sencillo y la pantalla táctil que le han integrado a esta nueva X3 funciona francamente bien. Si deslizamos de arriba hacia abajo tendremos el centro de control. Desde esta pantalla también podremos cambiar rápidamente los modos y la calidad de vídeo o de foto. Tenemos muchos modos o incluso ajuste manual tanto en vídeo clásico a una sola lente como en vídeo 360. Y también tenemos un nuevo botón en el lateral donde accedemos a unos presets. Yo tengo configurado en la primera opción el vídeo en 360 grados normal, luego el mismo pero con HDR y luego varios modos con una sola lente. Además de esto, obviamente tenemos otros modos como timelapse o time shift para hacer vídeos estabilizados en cámara rápida. También tenemos el modo bullet time para hacer un efecto a lo Matrix con el accesorio para ello. Tenemos star lapse para hacer un timelapse de las estrellas, tenemos ráfaga, tenemos intervalo, en fin, tenemos todos los modos que nos podemos imaginar. Yo esta cámara la utilizo muchísimo cuando hago reviews de vehículos eléctricos, bicicletas, patinetes,
botones, etc. Tengo el pack de bicicleta que incluye todos los accesorios necesarios para anclar la cámara de forma segura al manillar, casco o pecho, y es lo que yo utilizo básicamente para grabar, además de los palos selfie que tengo dos, el largo de 114 centímetros que es el que suelo utilizar para las reviews y el cortito de 70 centímetros que es el que más me llevo cuando salgo por la comodidad de meterlo en el bolsillo. Bueno, pues ya tenemos nuestra cámara, hemos grabado nuestros primeros vídeos en 360 grados y ahora no tenemos ni idea de qué hacer con ellos. Bueno, pues os voy a enseñar porque es súper sencillo. Fijaros, por aquí tengo mi cámara, por aquí tengo mi smartphone. Lo primero que voy a hacer va a ser, obviamente, encender la cámara, y lo segundo que voy a hacer va a ser instalar la aplicación de Insta360 si no la tengo, y si la tengo, pues voy a iniciarla. En lo que se conecta me echo a un ladito para que veáis mejor la pantalla del teléfono, y lo primero que tendríamos que hacer para trabajar de una forma fluida sería descargar aquellos archivos que queremos editar con el teléfono móvil. Os aclaro que lo que os voy a enseñar es a editar vídeo en 360 grados, ya que el vídeo grabado con una sola lente en 4K y demás, podemos tenerlo directamente en un formato normal, habitual, directamente en la memoria, como os decía antes. Así que nada, voy a seleccionar algunos archivos para descargar, por ejemplo, este, los descargo, pulsando aquí en la parte de abajo, y selecciono confirmar. Este proceso va a tardar unos segundos o unos minutos, dependiendo de la duración de los vídeos o del peso de los ficheros, mejor dicho. Yo normalmente lo que hago cuando llego a casa después de haber estado utilizando la cámara es justamente esto, descargar todos los archivos, los dejo ahí descargando y me voy a hacer otras cosas mientras se descargan, y después ya con tiempo voy editando los diferentes vídeos. Bueno, pues una vez que he pasado los archivos de la cámara a mi teléfono móvil, suelo editar en una silla como esta, una silla giratoria, que la verdad es que me facilita mucho el trabajo, como vais a ver ahora. Una vez que hemos pasado los archivos, la cámara ya la podemos apagar. Y como podéis ver por aquí, nuevamente tengo la pantalla de mi teléfono móvil y os voy a ir enseñando cómo edito el vídeo. Voy a seleccionar uno de los que me he descargado, voy a seleccionar por ejemplo este, por aquí lo tengo. Me voy a ir al punto hasta donde quiero editar, pues más o menos por aquí. Y aquí podemos seleccionar varias cosas. Podemos seleccionar el formato del vídeo que vamos a querer exportar después, porque lo bueno de una cámara 360 grados es que graba absolutamente todo lo que le rodea, y luego nosotros desde la aplicación vamos a decirle qué queremos exactamente que se vea en el vídeo final. Como podéis ver, yo aquí tengo todo lo que estaba grabando la cámara, puedo irme a donde quiera. Y ahora puedo seleccionar la proporción del vídeo, en este caso está en 9:16, para poder compartir en redes sociales como Instagram, historias y demás, pero también podemos seleccionar 16:9, un formato habitual, 1:1, que es el formato cuadrado, o también un formato ultra panorámico. En este caso yo voy a compartirlo en Instagram, así que voy a seleccionar 9:16, me voy a colocar en el punto donde yo estoy, y a partir de aquí voy a seleccionar con el botón más del timeline, y lo primero que suelo hacer es seleccionar Viewfinder. Como podéis ver, aquí según yo mueva mi teléfono móvil, fijaros lo que sucede. Muevo el teléfono para arriba, lo muevo para abajo, para un lado, para otro. Y aquí tenemos esta barrita donde podremos ir metiendo zoom o quitando zoom, haciendo el pequeño planeta o poniendo un vídeo más lineal. Lo vais a ver ahora. Yo mantengo pulsado, estoy capturando ahora mismo lo que quiero que se vea en el vídeo final, fijaros. Si me quiero ir, por ejemplo, a lo que yo estaba viendo en ese momento, hago así, pum. Y estoy viendo exactamente lo que estaban viendo mis ojos. Puedo girar y volver. O puedo hacer, por ejemplo, un pequeño planeta ahora que estoy alejando la cámara hacia arriba. Fijaros qué bien queda, voy alejando hasta el pequeño planeta. Y fijaros qué chulo. Y ya lo tendríamos completamente capturado el vídeo, simplemente tenemos que confirmar. Y esto es justo lo que se va a ver en el vídeo final. Luego normalmente lo que hago es cortar los trocitos que no me valen, por ejemplo el inicio mientras estaba estirando el palo. Este trozo no me vale, y el trozo final mientras recojo la cámara tampoco me vale. Así que lo dejo por ahí, confirmo. Y aquí ya tengo el vídeo completamente editado. Fijaros lo que he tardado en editar un clip de vídeo, poquísimo. Podemos seleccionar desde la aplicación si queremos más claridad para que trate los colores con un poquito más de claridad, o si queremos el color plus, aquí podemos seleccionar qué intensidad de saturación queremos en el vídeo. En este caso yo normalmente no lo selecciono, claridad sí que la selecciono cuando es un vídeo un poquito oscuro. Podemos agregar música, podemos aumentar la velocidad del vídeo, fijaros. En este vídeo no me interesa hacerlo.
También podemos seleccionar Multiview para que se visualice lo que estaba capturando cada uno de los sensores al mismo tiempo. Fijaros, yo hago así, pum. Y fijaros que justamente en este trocito se ha generado un vídeo donde aparezco yo en una parte y en la otra parte aparece lo que estaba capturando la otra lente. También tenemos otras funciones como el filtro facial, donde podemos ajustar el tono, claridad y demás. Yo normalmente esto no lo suelo tocar. Bueno, pues ya tenemos el vídeo editado de forma manual. Ahora después os voy a enseñar cómo podríamos editar de forma automática con inteligencia artificial. Vais a flipar. Una vez editado el vídeo, podríamos seleccionar nuevamente en qué formato lo queremos, 9:16, 16:9. Va a mantener exactamente los mismos giros de cámara y demás, pero con el formato que seleccionemos. Y una vez que hemos seleccionado el formato final en el que queremos el vídeo, vamos a pulsar sobre exportar. Aquí vamos a seleccionar la frecuencia de fotogramas y la tasa de bits. Yo os recomiendo que lo pongáis todo a tope. Selecciono exportar. Y en solo unos segundos o unos minutos, dependiendo de cuánto dure el vídeo, vamos a tener nuestro vídeo en la galería de nuestro teléfono móvil, que os voy a enseñar ahora. Ahí ya lo tenemos guardado en la galería, vamos a reproducirlo. Este es el resultado. Miro hacia el cielo, me vuelvo a posicionar sobre mí. Y ahora, según subo el palo selfie, hago ese pequeño planeta que ha quedado tan chulo, fijaros. Ya tengo el vídeo editado, lo tengo en mi teléfono móvil, ya lo puedo compartir en la red social que quiera, puedo enviarlo. Fijaros, me he ido nuevamente al vídeo que acabo de editar, pero ahora lo voy a hacer por inteligencia artificial. Para ello voy a seleccionar en la parte superior Auto. Y aquí me va a generar directamente un clip de vídeo con música, con movimiento, directamente por inteligencia artificial. No tenemos que hacer absolutamente nada y quedan resultados bastante chulos, fijaros. Si nos gusta el resultado, pues sencillamente tenemos que seleccionar el clip y seleccionamos exportar. Ahora selecciono álbum del teléfono, vuelvo a seleccionar los parámetros y exportar. Así de sencillo, en unos segundos voy a tener el vídeo exportado a mi teléfono móvil, directamente generado por inteligencia artificial. No he tenido que editar absolutamente nada de forma manual, es una auténtica locura. Y es que quedan vídeos súper pintones para compartir en historias de Instagram, en TikTok, en otras redes sociales. Quedan vídeos súper chulos, sin prácticamente esfuerzo, como podéis ver, súper sencillo. Y una de las cosas que me encanta de Insta360 es que tiene una aplicación súper currada, una aplicación que funciona a las mil maravillas, una aplicación súper completa en efectos, en posibilidades, y además tiene un apartado donde nos enseñan tutoriales de lo que podemos hacer con nuestra cámara. Fijaros, tenemos los tutoriales básicos, tenemos tutoriales sencillos. También podemos hacer actividades deportivas y nos enseñan cómo sacar el máximo partido a estos vídeos en 360 cuando estamos en actividades deportivas. Tenemos el Shot Labs, donde tenemos un montón de efectos chulísimos. Es una auténtica locura esta cámara, de verdad. Da muchísimo más juego que cualquier cámara convencional. Como habéis podido ver, una cámara súper polivalente, una cámara que se ha convertido nuevamente en mi favorita y una cámara muy sencilla de utilizar solamente con nuestro teléfono móvil, no necesitamos más. Os recuerdo que os dejaré enlaces por aquí abajo por si queréis echarla un vistazo o queréis aprovechar las ofertas que tienen actualmente. Desde luego una cámara súper recomendable. Ahora me gustaría que vosotros participéis en este vídeo diciéndome por aquí abajo en los comentarios qué utilizáis normalmente para grabar vídeos, si no grabáis demasiado vídeo y os vale con vuestro teléfono móvil o utilizáis alguna cámara de acción tipo Insta360, tipo GoPro, ¿cuál utilizáis? Os estaré leyendo y contestando. Espero que este vídeo os haya gustado, al menos espero haberos podido transmitir de forma muy rápida cómo es la nueva Insta360 X3 y cómo la podemos utilizar de una forma súper sencilla. Si es así, me encantaría que me dejarais un buen like, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para más vídeos como este. Una vez más, muchas gracias a todos de verdad por estar al otro lado y yo ahora me despido. Hasta el próximo vídeo.